Bienvenidos. Tenemos frente a nosotros un conjunto de fuentes fascinantes para explorar la vida de una de las figuras más influyentes de la historia, Jesús de Nazaret. Sin duda. Pero la misión de hoy es clara. Vamos a abordar esto no como un mito, sino como una historia que sucedió en un lugar y tiempo muy reales. Exacto. Las fuentes principales, los evangelios, son lo que los expertos hoy llaman biografías antiguas, o bioai. La intención de sus autores era contar una historia verídica, basada en testimonios, En testimonios de testigos oculares, sí. para revelar quién fue esta persona que partió la historia en dos. Vamos a armar el rompecabezas. Es un gran punto de partida. Y para llevar esa idea más allá, no solo tenemos que ser historiadores, tenemos que ser un poco como antropólogos, culturales. Meternos en la máquina del tiempo, Justo. para entender su mundo. Porque un detalle que hoy nos parece trivial como, un censo romano o la elección de un pueblo para vivir, Ujú. para la gente del siglo I estaba cargado de un significado explosivo. Y es en esos detalles donde se esconden las claves de toda la historia. Empecemos entonces por el principio, que curiosamente no es un coro de ángeles. No para nada. Es un decreto político. El emperador en Roma, Augusto César, quiere contar a sus súbditos y ordena un censo. Así de simple. Y por esa orden, una pareja de un pueblo perdido, María y José, tienen que emprender un viaje que suena absolutamente brutal. Brutal es la palabra correcta. Las fuentes nos permiten reconstruir la ruta más probable desde Nazaret hasta Belén. ¿Y cómo era? Para evitar Samaria, que era territorio hostil, lo más seguro es que bajaran por el valle del río Jordán. A ver, bajemos esto a tierra. Estamos hablando de casi 150 kilómetros. 150. Hoy lo hacemos en un par de horas en auto, pero para ellos era un viaje de una semana, a pie o en burro. Y el terreno no es plano. Para nada. Tenían que bajar de las colinas de Galilea a una de las depresiones más profundas del planeta, el Valle del Jordán. Sí, sí. Y luego volver a subir casi 1000 metros hasta las montañas de Judea. Y todo esto con María a punto de dar a luz. Imagínate la escena. Es una locura. Uno se pregunta, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Solo para que un burócrata en Roma pudiera actualizar su hoja de cálculo? Y ahí es donde la historia da un giro de 180 grados. Lo que para el emperador era un ejercicio de poder y control, se convierte, sin que él lo sepa, en la pieza clave. ¿Para qué? Para cumplir una profecía de siglos de antigüedad. El profeta Miqueas había dicho que el Mesías nacería en Belén. ¡Claro! Así que el hombre más poderoso del mundo, con su decreto imperial, termina siendo el mensajero involuntario que asegura que la profecía se cumpla al pie de la letra. ¡Wow! Es una ironía cósmica. Totalmente. El poder de Roma creyendo que controla el destino de la gente. Y en realidad está siendo utilizado como una pieza en un tablero mucho más grande. Precisamente. Y es fascinante cómo los relatos de Mateo y Lucas nos dan dos ángulos de la misma foto. Mateo se enfoca en José, en la línea real, demostrando que Jesús es el heredero legal del trono del rey David. El linaje. Pero Lucas pone el foco en María y en los primeros visitantes, unos pastores. Y no eran precisamente la élite. Su testimonio ni siquiera valía en un tribunal. El mensaje es claro desde el minuto 1. Este rey no viene para los palacios. Viene para los que nadie toma en cuenta. Exacto. Ok, entonces tenemos este nacimiento que es, en sí mismo, un acto de desafío silencioso al poder de Roma. Pero un bebé no es una amenaza. Aún no. ¿En qué momento pasa de ser una historia familiar a un movimiento que pone nerviosos a los poderosos? Eso nos lleva al inicio de su misión, y lo primero que hace es mudarse. Sí, se muda. Deja su pueblo de Nazaret y se va a Capernaum. ¿Por qué ahí? Suena a que el lugar en sí era una declaración de intenciones. Totalmente. La geografía es teología en esta historia. Capernaum no era una aldea aislada, ¿eh? ¿Qué era entonces? Como bien apuntan las fuentes, estaba en el cruce de la Vía Maris, la ruta del mar. Pensemos en esto como la principal autopista internacional del mundo antiguo. La arteria principal. Conectaba Egipto con los grandes imperios del norte, como Siria y Babilonia. Era un hervidero de gente, un centro de comercio, con un puesto de aduanas. Por ahí pasaba todo: caravanas, soldados, mercancías, ideas. O sea que esto no fue casualidad, fue una estrategia de marketing brillante. Se podría ver así, ¿sí? En lugar de predicar en el desierto,
Instaló su startup en el equivalente al Silicon Valley de la época, justo en la autopista de la información del mundo antiguo. Es la lectura correcta. Quería que su mensaje se subiera a esas caravanas y llegara hasta el último rincón del imperio, volverse viral desde el día 1. Se posicionó en el epicentro y desde esa base de operaciones empieza a formar su equipo. Y aquí de nuevo rompe todas las reglas. ¿En qué sentido? En esa época, si querías ser discípulo de un rabino, tú lo buscabas, le rogabas que te aceptara. El estudiante elegía al maestro. Ah, claro. Jesús invierte el modelo por completo. Es él quien camina por la orilla del lago y elige a su gente. Y no elige a los cerebritos de la sinagoga. Para nada. Elige a pescadores, que eran básicamente pequeños empresarios, y elige a Mateo, un recaudador de impuestos. Exacto. Que sería el equivalente a alguien que trabaja para el poder ocupante, un traidor. La persona más odiada y despreciada de la comunidad. Sin duda. Y no les da un examen de admisión ni un manual de doctrina. El llamado es una sola frase, simple y demoledora. Sígueme. Sígueme. Eso es lo radical. No les pide que se aprendan sus ideas, les pide que abandonen todo, familia, negocio, seguridad, para seguir a una persona. La lealtad que exige es absoluta, una autoridad que ningún otro rabino de la época se hubiera atrevido a reclamar. El curso de estudio no era un libro, era él mismo. Exacto. Con este equipo tan peculiar reunido, Jesús empieza a hacer cosas que las fuentes describen como milagros. Pero me llama la atención que no se presentan como actos de magia para impresionar, sino como ataques ofensivos. Sí, contra el desorden del mundo. El episodio de la tormenta en el mar de Galilea es un ejemplo perfecto. Sí, y para entender el impacto hay que visualizar la escena. Se desata una de esas tormentas súbitas y feroces típicas del lago. Y los que están en la barca con él no son turistas, son pescadores profesionales. Conocen ese mar mejor que nadie. Saben de lo que hablan. Gritando que se van a ahogar, es porque la cosa va en serio. Claro. Es como cuando un piloto de avión agarra el intercomunicador en medio de una turbulencia y se le quiebra la voz. Justo. Sabes que el problema es real. Y mientras todos están perdiendo la cabeza, Jesús está durmiendo. Lo despiertan y él, con una calma total, se levanta y le habla al viento y al mar como si fueran un perro que ladra. ¡Calla! ¡Enmudece! Y todo se detiene. En seco. Increíble. Y la frase clave es la pregunta que se hacen los discípulos después. Ya no le tienen miedo a la tormenta. Ahora están aterrados de él. ¿Le tienen miedo a él? Se miran y dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lo que es fascinante aquí es el trasfondo cultural. ¿Cuál era? Para la mentalidad judía, el mar era el símbolo del caos original, de las fuerzas obscuras que solo Dios podía dominar. En sus escrituras, era Dios quien calmaba las olas. Para ellos no era como ver a un superhéroe controlando el clima. No. Era como ver a un programador reescribiendo el código fuente del universo en tiempo real. Les debió haber volado la cabeza. Es que estaba haciendo algo que solo el creador del universo podía hacer. Estaba actuando como el creador, restaurando el orden en su propia creación. ¡Qué potente! Y la ofensiva no se detiene ahí. Apenas desembarcan en la otra orilla, en territorio pagano, se encuentran con un hombre poseído. La descripción es de película de terror. Sí, vive en un cementerio, desnudo. Tan fuerte que rompe las cadenas. Es la imagen del caos personificado. Es como si la historia dijera, ok, ya dominó el caos de la naturaleza, ahora vamos por el caos espiritual. Y en campo enemigo. Exacto. Es una invasión deliberada. Y lo increíble es que las fuerzas espirituales oscuras lo reconocen al instante. Hijo del Dios Altísimo, le gritan. Lo reconocen. Jesús lo libera y el resultado es una restauración completa. La gente lo encuentra vestido y en su juicio cabal. Se le devuelve su humanidad. Se le devuelve la imagen de Dios en él. Su autoridad no es solo sobre la creación, sino sobre las fuerzas que la deshumanizan. Todos estos eventos van construyendo una tensión que llega a su clímax en un lugar llamado Cesarea de Filipos. Sí. Jesús se lleva a sus discípulos hasta allá, bien al norte, y por lo que describen las fuentes, el lugar en sí es una pieza fundamental de la historia. Fundamental es poco. Imagina la escena. Están al pie de una pared de roca gigantesca, el Monte Hermón. ¿Ok?
De una cueva oscura en la base de la roca brota una de las fuentes del río Jordán. A esa cueva la llamaban las puertas del Hades. Las puertas del infierno. Sí, porque creían que era un portal al inframundo. Era un centro de culto al dios griego Pan. Toda la roca estaba llena de nichos con estatuas de deidades paganas. O sea, un parque temático de la idolatría. Exacto. Y para rematar, justo ahí, Herodes el Grande había construido un templo gigantesco de mármol blanco para la adoración del César, ¿Al que llamaban? Hijo de Dios. Así que tienes todo junto, el poder de los dioses paganos, la puerta al reino de la muerte y el poder político de Roma divinizado. Y es ahí, en medio de todo ese montaje de poder pagano y político, que Jesús se para y les hace la pregunta más importante de todas. La pregunta clave. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El contraste es brutal. Es una confrontación directa. Y la respuesta de Pedro resuena con una fuerza increíble en ese contexto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viviente. Viviente, en contraste con todos esos dioses de piedra. Y Jesús toma esa confesión y la usa para su propia declaración de guerra. ¿Cómo? Frente a la roca de los dioses paganos, él dice que sobre la roca de esa confesión construirá su comunidad, su iglesia. Y luego dice esa frase famosa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siempre la imaginé como que la iglesia es un castillo que resiste los ataques del mal. Pero la explicación de las fuentes le da un giro completo. A ver. Le da un giro de 180 grados. Las puertas de una ciudad antigua son una estructura defensiva, no de ataque. Lo que Jesús está diciendo es que su iglesia no será un búnker para esconderse del mal. ¿Sino qué? Será una fuerza ofensiva. Su gente va a marchar y a asaltar las puertas mismas del reino de la muerte y el mal. Y esas puertas no podrán resistir el ataque. Es la promesa de una victoria total. Sí. Justo después de ese momento tan glorioso, de esa declaración de victoria inevitable, la historia da un giro que nadie se esperaba. Nadie. Jesús empieza a decirles que ahora tiene que ir a Jerusalén, a sufrir, a ser rechazado y a que lo maten. Y Pedro, que acaba de hacer la gran confesión, reacciona como reaccionaríamos todos. No, lo agarra y le dice, de ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre? Y la respuesta de Jesús es una de las más duras de todo el Evangelio. Lo llama Satanás. ¡Qué fuerte! Porque la idea de una victoria sin sufrimiento, de una corona sin cruz, es la tentación fundamental. Para entender el shock de Pedro, tenemos que sumergirnos otra vez en la cultura del honor y la vergüenza del mundo antiguo. ¿Qué significaba la crucifixión para ellos? Hoy la vemos en joyas, en iglesias. Pero en esa época, Sí. en el Imperio Romano, la crucifixión no era solo un método de ejecución, era la máxima humillación pública. Era una muerte diseñada para ser lenta, agonizante y, sobre todo, vergonzosa. Estaba reservada para... Para esclavos, para rebeldes, para la escoria de la sociedad. La idea de que el Mesías, el rey victorioso de Israel, muriera de la forma más degradante posible era, para ellos, una contradicción absurda. un escándalo. Un escándalo. Simplemente no cabía en su cabeza. Y el evento que parece ser el punto de no retorno, el que lo pone definitivamente en el camino a esa cruz, es cuando resucita a su amigo Lázaro. Sí, ese fue el milagro demasiado grande, demasiado público, demasiado innegable. Las fuentes nos dicen que Jesús espera a propósito a que Lázaro lleve 4 días muerto. ¿Por qué 4 días? Según la creencia popular, después del tercer día, el espíritu ya se había ido y no había ninguna esperanza. Al resucitarlo, Jesús está haciendo su declaración más audaz. Y el Sanedrín, el consejo gobernante, entra en pánico. Lo interesante es que, según los relatos, su debate no es sobre si el milagro fue real o no. No, para nada. Es un cálculo político. Exactamente. No dicen, esto es un fraude. Dicen, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, se va a armar una revuelta mesiánica y los romanos van a venir y nos van a aplastar a todos. Su miedo es perder el poder. Y llegan a una conclusión terriblemente irónica. Deciden que tienen que matar al que da la vida para poder preservar su nación. Es la lógica del mundo puesta de cabeza. Completamente. Y así llegamos a Jerusalén. Jesús es arrestado, juzgado y crucificado. Y cuando su cuerpo es bajado de la cruz,
pasa algo que, a primera vista, parece un detalle menor, pero que para los historiadores es muy significativo. ¿José de Arimatea? Exacto. Un hombre llamado José de Arimatea pide el cuerpo para enterrarlo. Y lo que es crucial es que este José era miembro del mismo Sanedrín que lo acababa de condenar. Era rico, poderoso, parte del enemigo. Y es él quien arriesga su posición y su reputación para ir ante Pilato y darle a Jesús un entierro honorable en su propia tumba nueva. Suena a algo que uno no se inventaría. Si estás creando una historia para hacer quedar bien a tu grupo y mal a tus enemigos, ¿Claro? ¿por qué harías que el único héroe en ese momento sea uno de ellos? Exacto. Ahí es donde los historiadores aplican lo que llaman el criterio de la vergüenza. Es un detalle tan contraintuitivo, tan vergonzoso para la narrativa, que es muy improbable que lo hayan inventado. Lo más probable es que lo contaran porque así fue como sucedió, Y lo mismo pasa con los primeros testigos de la tumba vacía. que en todos los relatos son mujeres. Son mujeres, como María Magdalena, y en la cultura del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía peso legal. No valía nada. Si estuvieras inventando la historia de la resurrección para que fuera convincente, pondrías como testigos a hombres importantes y creíbles, no a un grupo de mujeres. ¿Cierto? El hecho de que todas las fuentes insistan en este detalle incómodo le da un anillo de autenticidad histórica. Y después de la tumba vacía vienen los encuentros. Los discípulos, que eran un grupo de hombres rotos, escondidos y aterrorizados, Sí. porque su líder y su esperanza acababan de ser ejecutados públicamente. De repente cambian por completo. ¿Qué pasó? Los relatos describen que se encontraron con el Jesús resucitado. Y es clave que no lo describen como un fantasma o una visión. Es físico. Come con ellos. Come con ellos. Los invita a tocar sus heridas. Y esa experiencia los transforma de la noche a la mañana. Pasan de ser un grupo desmoralizado y acobardado a ser proclamadores audaces, dispuestos a ser torturados y ejecutados por su mensaje. Un cambio demasiado radical para ser explicado por un simple rumor. La única explicación que ellos dieron, la historia por la que estuvieron dispuestos a morir, fue increíblemente simple y directa. Su maestro, a quien vieron morir y ser enterrado, estaba vivo otra vez. La resurrección. La resurrección no era una filosofía que defendían, era un evento del que eran testigos. Y para ellos, eso lo cambió absolutamente todo. Y así cerramos el círculo. Un viaje que empieza con un decreto imperial en Roma y un nacimiento en un pesebre, que pasa por las autopistas comerciales del mundo antiguo, que desafía el caos en un lago y en un cementerio, y que culmina con una cruz en una colina y una tumba vacía. Es un arco narrativo increíble. Cuando unes todas las piezas, vistas con los lentes de la historia y la cultura de la época, la imagen que emerge es sorprendentemente coherente y poderosa. Y esa es la pregunta central que parece surgir de todas las fuentes que analizamos hoy. La historia que cuentan no termina en la cruz. No. Presentan la resurrección como el gran giro final, la validación divina de que todo lo que Jesús dijo e hizo era verdad. Y eso nos deja, 2000 años después, frente a la misma pregunta que él les hizo a sus discípulos en Cesarea de Filipos. La misma. Más allá de la historia, más allá de los hechos, ¿quién es esta figura y qué significa para cada uno la historia que se cuenta sobre él?